difusa, 6, 4, 2, 1, 1, 1. O sea, hay bastante posibilidad de tipos de tumor, mientras en niños la gran mayoría se lleva dos, el astrocitoma pirocítico y el meduloblastoma. Entonces son los dos tumores más frecuentes en niños, pero en adultos vemos estos dos también, porque nosotros adultos le llamamos a partir de los 15 años en adelante, pero también vemos otro tipo de tumores que es lo que vamos a desarrollar ahora. Cuando vamos a hablar de intraxiales, vamos a diferenciar. Extraxial, ¿qué significa? Extraxial, que está fuera del eje, quiere decir que no está en el cerebelo, tronco, ni en el ventrículo, ¿ok? Si no está en el cerebelo, tronco, ni en el ventrículo, ¿dónde está? Está en el hueso o en los orificios por donde salen los nervios craneales. Y entonces vamos ahí. El primer, acá quiero que se ubiquen en este es el hueso occipital, este es parte del peñasco, este es parte del hueso temporal. Miren, existe un foramen magno, que lo conocen muy bien, por esa de la médula espinal. A esta altura encontramos meningiomas. Vamos a encontrar un orificio del canal del hipogloso. Felizmente es raro tumores alrededor del canal del hipogloso, salvo meningiomas que están a la altura del foramen magno. Esta zona de aquí, la unión entre el hueso occipital con el hueso esfenoides, se llama clivus. En el clivus hay típicamente un tumor, y ese tumor típicamente se llama cordoma. ¿Ok? Tumor de clivus igual cordoma. Existen dos orificios principales en la fosa posterior, uno que se llama el foramen yugular y otro que está más arriba que se llama el conducto auditivo interno. ¿Qué pasa por el conducto auditivo interno? Sale el nervio séptimo, el complejo de nervios séptimo y octavo. ¿Qué pasa por el foramen yugular? Pasan 4 estructuras, 3 nerviosas y una venosa. La venosa se llama vena yugular. Las tres nerviosas se llaman noveno, décimo y decimoprimer nervio craneal. Entonces, ¿qué tipos de tumores nos van a dar en este foramen magno o en el conducto auditivo interno o en el foramen yugular? Aquí está fácil. Primero, el más frecuente, schwannoma vestibular o también conocido como neurinoma del acústico. Schwannoma vestibular es el nombre más comúnmente usado o el más correcto en todo caso. Es un tumor benigno. Todos los extraxiales en su mayoría son benignos. Neurinoma es un tumor benigno. Crece lento y nace habitualmente en la rama vestibular inferior. Obviamente es el tumor, el schwannoma o neurinoma es el tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso. ¿Ok? Y obviamente en la mayoría de adultos es el más frecuente. Es el más frecuente. Incluso más frecuente que las metástasis. Sí. Pueden ser bilaterales y en caso de que son bilaterales se llaman neurofibromatosis tipo 2. Es un tipo de diagnóstico, es un tipo de enfermedad y el criterio principal de diagnóstico es tumor bilateral en ángulo pontocerebeloso. ¿Ok? Los tratamientos son cirugía y luego radioterapia o radiocirugía dependiendo del tamaño. Muy bien, vamos a pasar justamente a esta parte. Miren, en esta imagen, aquí a la izquierda abajo, aquí está la arteria basilar, el puente o protuberancia, y en este ángulo de aquí, se alojan los tumores. Este ángulo de aquí se llama ángulo pontocerebeloso. Y ahí es donde aparecen tumores tanto del séptimo como del octavo, pero principalmente schwannoma del vestibular. ¿Ok? Y ese tumor que se encuentra aquí, estamos hablando de dentro del cráneo, aquí está el origen del tumor, justo alrededor, en la parte más profunda del tumor donde nace. ¿Ok? Progresivamente puede ir creciendo. Estas imágenes no se notan tan bien, pero se nota que es progresivo. Vamos ahí. Miren ustedes, este es el nervio vestibular, está ingresando a través del, entonces está ingresando el nervio a través del conducto auditivo interno. Entonces vamos a encontrar aquí un nervio coclear, hay un nervio vestibular y hay un nervio facial, todos ellos entrando juntos. Lo más frecuente es que salga del nervio vestibular el tumor de ángulo pontocerebeloso. Aquí dentro del ángulo del conducto auditivo interno se encuentra el tumor, pero puede ir creciendo, ocupando la cisterna, este espacio, tocando la protuberancia y o luxándola. De tal manera que este tumor tiene una característica más típica cuando uno lo ve grande, tiene este cono. Este cono le da la característica para ser un tumor de ángulo pontocerebeloso. La neurofibromatosis tipo 2, solamente un dato, no es necesariamente les va a venir este tipo de preguntas. Acuérdense que la 2 viene de cromosoma 22. Acuérdense que la 2 son
dos tumores a los dos costados del ángulo pontocerebeloso, ¿de acuerdo? Que a veces no solamente es schwannomas, sino también puede darte meningiomas, ependimomas, ¿ok? Y te puede dar cataratas juveniles, eso se llama afectación de ambos ojos. Entonces la neurofibromatosis tipo 2 te afecta, ¿qué cosa? Dos oídos y dos ojos. Este es una típica imagen de un schwannoma vestibular bilateral, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del segundo tipo de tumor, se llama meningioma. Los meningiomas son el segundo tumor del ángulo pontocerebroso en frecuencia. Pero la particularidad es que si bien es cierto aquí hay una especie de ingreso del tumor, usualmente lo bypassea. O sea, no entra dentro del canal del ángulo pontocerebeloso, dentro del conducto del conducto auditivo interno, ¿ok? Entonces hace como una especie de puente, y algo particular es que hace un engrosamiento de la dura madre a los costados, y ese engrosamiento se llama cola dural, ¿ok? En la neurofibromatosis tipo 2, que habíamos hablado hace un segundo, puede dar meningiomas, por supuesto. Si hay dos meningiomas a los dos costados, también sigue llamándose neurofibromatosis tipo 2. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más debemos saber aquí? Mucho más, ¿no? El meningioma en general, el pronóstico está definido por el tamaño, y si está mientras más medial, más complicado de retirar. Mientras más superficial, más fácil de sacar. Aquí tienen claramente un meningioma. Miren acá, este sin contraste, a la izquierda, a la derecha arriba con contraste, señalan las flechas, el engrosamiento dural, y las otras flechas también en la cola dural. No ingresa, no hace un cono dentro del conducto auditivo interno, ¿ok? Incluso puede haber necrosis central dependiendo de la histología del meningioma. Tercer tumor que hemos hablado del ángulo pontocerebeloso porque estamos hablando de orificios de la fosa posterior. Primero hemos hablado el conducto auditivo interno, dos tipos de tumores frecuentemente, schwannoma y meningioma. Si me preguntan por el foramen yugular, por donde salen los tres nervios, el 11, el 11, el 10 y el 9. ¿Qué tipos de tumores vamos a encontrar ahí? Los mismos, meningioma y schwannoma. Solo que en este caso no son schwannomas del vestibular, sino son usualmente del glosofaringio. El cordoma más bien es un tumor particular y altamente preguntado. ¿Razón por qué? Porque es súper particular. Es un tumor de línea media, es un derivado de los restos de notocorda cuando fuimos muy pequeñitos, ¿ok? Y usualmente está en el clivus, en el 60% de los casos. Y también lo vamos a encontrar en sacro. Pero lo particular de este tumor es que es OMS grado 1, quiere decir que en teoría es benigno para la OMS, pero es localmente agresivo, se comporta como si fuera una termita. Es decir, carcome todo el hueso posible y luego recién genera un tumor, una tumoración, una inflamación. Las células son fisalíforas, características de esta neoplasia, y la cirugía es el principal tipo de tumor. Aquí, por ejemplo, este es el cordoma. Ok, todo este hueso de aquí, de la apófisis odontoides, se lo ha carcomido y encima de eso ha crecido un tumor. Ok, eso es lo que ha pasado. Aquí está claramente, es un cordoma. ¿Se puede confundir con meningioma? Sí, confundir con meningioma, claro. ¿Cómo lo diferencia? La afectación ósea. Tenemos tres tumores que acabamos de ver, bastante prácticos: schwannoma, meningioma, cordoma. ¿Ok? ¿Las metástasis son frecuentes en fosa posterior? Por supuesto que sí, pero no son intraxiales en su mayoría de casos, son extraxiales. Es decir, no pertenecen las metástasis son usualmente intraxiales. Y los otros tres tumores que hemos visto, es decir, cordoma, schwannoma y meningioma, son extraxiales predominantemente. Las metástasis, ¿dónde aparecen en la fosa posterior? En el cerebelo, claro que sí, en el cerebelo. ¿Y de dónde vienen? De donde siempre vienen las metástasis, pulmón y mama, siguen siendo las más frecuentes. ¿Por qué operamos una metástasis? Justamente esta mañana hemos hecho una junta médica y me han preguntado, ¿por qué operar una metástasis, doctor? Primero, porque si no tiene primario. Dos, si la enfermedad tiene buen pronóstico a pesar de la resección de la metástasis. Tres, si es que vamos a aliviar sus síntomas neurológicos porque la paciente se encuentra mal.
¿Ok? En algunos casos son paliativos el tratamiento, por supuesto, para que la metástasis no lo acabe, pero digamos es paliativo porque al final la enfermedad continúa. Este es un caso con múltiples metástasis, por ejemplo, uno en tronco encefálico y uno en cerebelo. Y aquí tiene otro en cerebelo del lado derecho. Entonces vamos a hablar de los intraxiales. ¿Por qué no hemos puesto la metástasis dentro de los intraxiales si anatómicamente es intraxial? Y por definición es extraxial. Qué raro, que no entendí. ¿Por qué metástasis es intraxial y no extraxial? Ok, las metástasis son naturalmente tejidos que vienen de otro lado, que se han implantado en el parénquima, sí, pero que vienen de otro lado. Por eso los consideramos por definición extraxiales. Pero cuando hacemos la disquisición diagnóstica, está dentro de los intraxiales. Ahora bien, vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos de intraxiales, hablábamos de si está en el tumor en el cerebelo, está en el tronco, está en el ventrículo, ¿ok? Y aquí arriba hay una zona que se llama la glándula pineal, que se comporta muy parecido a los tumores de fosa posterior. Aquí ampliado, otra vez, clivus, que no es nuestro interés mayor. Aquí está el tronco encefálico, donde vamos a encontrar aquí de repente algunos tumores, ¿ok? Aquí está el ventrículo y aquí está el cerebelo. Muy bien. Entonces, en los intraxiales depende de la localización, ¿no? Hemos puesto cerebelo, tronco encefálico o ventrículo. Esa es la verdad. De eso se trata de los intraxiales. Pero hemos agregado un cuarto, que se llaman tumores pineales. Aquí, cerebelo, ventrículo, tronco. Acá arriba, glándula pineal. Ok, vamos, avanzamos. ¿Cuál es la clínica del cerebelo? El cerebelo te va a dar dismetría, ataxia, sobre todo esos dos síntomas, dismetría y ataxia. ¿Ok? Entonces, ese es importantísimo. ¿Qué síntomas te da el tallo encefálico? Sobre todo, paresia, cuadriparesia, hemiparesia. Esto les voy a preguntar en el examen, si me permiten preguntar. Es el síndrome de Parinó. ¿Qué cosa es el síndrome de Parinó? Ok. Es una dilatación, bueno, miento. El síndrome de Parinó son síntomas. ¿Qué síntomas tiene esta persona? Esta persona no puede mirar hacia arriba. Le pones el objeto para que pueda mirar hacia arriba y no puede. Tanto así no puede que su mirada se desvía hacia los costados o hacia abajo. ¿Ok? La persona no puede mirar hacia arriba, hacia el techo no puede mirar, al menos no con la cabeza, sin mover la cabeza. También se le conoce como síndrome mesencefálico dorsal. Mesencefálico dorsal. Y ahorita les voy a mostrar por qué. Lo más interesante es que no puede mirar hacia arriba, pero tanto hace el esfuerzo de mirar hacia arriba que existe incluso que los ojos se pueden juntar por la intención de mirar voluntariamente hacia arriba. Puede haber incluso retracción palpebral al intentar mirar hacia arriba y la desviación ocular hacia abajo, es decir, el ojo se pone como si fuera, si estuviese mirando hacia abajo. Imagínense, esta es mi pupila, normalmente debería verse hacia arriba cuando uno le pide hacia arriba, pero a pesar de estar tratando de mirar hacia arriba, el ojo se le cae y está acá abajo. Y entonces, como esta es una mirada como si la parte de la piel del ojo fuese el horizonte y, la pupila fuera el sol, se llama imagen en sol poniente. Entonces, la imagen en sol poniente, la dificultad para mirar hacia arriba, tanta dificultad como retracción palpebral, o tanta dificultad como que el ojo se cae incluso, tiene sus nombres. Eso se llama síndrome de Parinó. Entonces existe una desviación ocular hacia abajo, la retracción palpebral, que se llama signo de Collier, la desviación de no conjugada, la pseudoparálisis del nervio ocular externo y la disociación entre respuesta fotomotora y acomodación, es decir, la afectación visual. Vamos a empezar así con los tumores intraxiales. El principal o el más frecuente de los intraxiales se llama, ay, creo que alguien me habla, vamos a ver. No sé si alguien me habló, creo que alguien está haciendo una pregunta. Ah, sí, está haciendo una pregunta. Sí, doctor. Dime. El síndrome de Raynaud, Ujú. ¿dónde se presenta? O sea, ¿se presenta en tumores del cerebelo o en el tronco cefálico? ¿O en Buena intraxiales? pregunta. Excelente pregunta. El síndrome de Parinó, grábenlo en la cabeza como igual hidrocefalia, ¿ok? Síndrome de Parinó igual hidrocefalia. Hidrocefalia, ¿por qué? Hidrocefalia que dilata el acueducto mesencefálico o silviano.
Entonces ahorita les voy a explicar cómo, pero imagínense, produce hidrocefalia el cuarto ventrículo, se dilata el acueducto mesencefálico, que es lo que comunica el tercero con el cuarto ventrículo, y esta dilatación paraliza los núcleos mesencefálicos dorsales. Por lo tanto, la persona no puede coordinar bien la mirada. Ahora vamos a ver esto en los siguientes diapositivas un poquito más. Miren esto, este es un hemangioblastoma. Hemos hablado de 3 tipos de tumores extraxiales: schwannoma, meningioma, cordoma. Y hemos hablado de las metástasis como tumor que si bien se comporta como intraxial, por definición es extraxial porque no pertenece. Ahora vamos a hablar de 3 tipos de tumores que son los tumores más frecuentemente vistos en la parte intraxial. El principal, hemangioblastoma. Justo ayer vino un paciente con hemangioblastoma, pero por una enfermedad que se llama, a la derecha está, von Hippel-Lindau. Este pobre joven ya lo han operado de un tumor de riñón. ¿Ok? Le han encontrado un tumor en ángulo pontocerebeloso que es compatible con hemangioblastoma, y le han encontrado otro tumor en la unión bulbo-medular que también es compatible con hemangioblastoma, y también le están buscando un tumor porque tiene una dilatación a nivel de la médula espinal a nivel dorsal 8. ¿Ok? Tiene 3 probables hemangioblastomas. ¿De acuerdo? Eso les cuento porque el hemangioblastoma es un tumor benigno, pero el nombre hemangio deriva de ¿qué? De vaso sanguíneo. Entonces, como es un vaso sanguíneo, dice, puede aparecer en cualquier parte del cerebelo o del neuroeje, pero usualmente aparece en cerebelo, ¿de acuerdo? ¿Es el más frecuente de los primarios intraxiales? Claro que sí. ¿Ok? La mayoría de veces es un quiste, o sea, van a encontrar un quiste con un nódulo captador de contraste en el medio. Entonces esa es la presentación más frecuente, pero existe también una versión que es puramente sólida. Mientras cuando es una enfermedad von Hippel-Lindau asociada, una enfermedad von Hippel-Lindau asociada, ¿ok? A veces son múltiples, como en el caso del joven que les estoy contando, e incluso puede afectar a ver hemangioblastomas retinianos y la persona puede tener afectación visual. Es típica la relación con el feocromocitoma por el cual fue operado el señor, el joven este, y pueden producir policitemia. El tratamiento de elección sigue siendo cirugía. Este es la enfermedad de Hippel-Lindau. Simplemente se las dejo como diapositiva para que puedan repasar que es un Hippel-Lindau. No creo que venga. Esta es la imagen de un Hippel-Lindau típico, perdón, un hemangioblastoma típico. Un quiste enorme en fosa posterior con un nódulo captador de contraste. Versión sólida, una bola grande captador de contraste con pequeños espacios no captadores. Las 2 opciones son formas de presentación de hemangioblastoma. La más típica es esta, quiste con un nódulo intratumoral. Hemos hablado de hemangioblastomas, vamos a hablar ahora de ependimomas. En hemangioblastomas, ¿cuál es el tratamiento? Solamente cirugía. Hemangioblastomas, 99% de los casos es cirugía. Un caso, pocos casos se tiene que mandar a radiocirugía, a radioterapia para radiocirugía. ¿Qué es el ependimoma? Vamos a hablar del ependimoma. El ependimoma es el segundo tumor que estamos viendo en frecuencia después del hemangio. Y este tumor, ayer a mi grupo les pregunté qué es la glía. La glía es un cúmulo de células que se encargan de sostener, nutrir y defender a las neuronas. Cada una de ellas puede producir un tipo de tumor. Por ejemplo, los ependimocitos se encargan de sostener o hacer la recubierta del ventrículo. Por lo que usualmente el ependimoma va a estar en los ventrículos. ¿Ok? Entonces, el ependimoma típicamente lo vamos a encontrar en el cuarto ventrículo, fosa posterior, cuarto ventrículo. ¿Puede localizarse en cualquier parte del neuroeje? Sí, claro que sí. Puede diseminarse incluso. ¿Ok? Da como metástasis en los ependimomas. Mientras que lo que habíamos hablado antes, el hemangioblastoma, no da metástasis, es un tumor grado 1, mientras este ependimoma es al menos grado 2, al menos grado 2. Muy bien. De todos estos tumores, típicamente tienen que acordarse que este ependimoma crece en el piso del cuarto ventrículo. Piso del cuarto ventrículo. ¿Ok?
Bien. Del ependimoma, ¿qué más debemos saber? Que el tratamiento es cirugía. Cirugía. Y se complementa con radioterapia. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un hemangioblastoma, le pedimos resonancia de columna vertebral, por supuesto, porque te puede tener von Hippel-Lindau hasta un 15% de los casos, o sea, hasta 20%. En un ependimoma le pedimos resonancia con toda la columna, por supuesto, porque puede diseminarse. ¿Ok? Aquí está, miren, esta es una imagen de un ependimoma, ¿no? Imagen completa, adherido al piso del cuarto ventrículo. Este es otro tumorcito. Vamos por acá. Este mejor. Miren este tumor, está lleno del llena de todo el cuarto ventrículo, llena todo el cuarto ventrículo, llena todo el cuarto ventrículo. Esto que parece el ventrículo en realidad es un poco de agua por donde está pasando el LCR todavía por este tumor. Entonces hemos visto 1, hemangioblastoma, 2, ependimoma y 3, meduloblastoma. Nombre complicado, sí, nombre complicado. Médula oblongada es la médula, digo, el bulbo raquídeo. ¿Ok? Es el más frecuente de los tumores primitivos neuroectodérmicos. Es el más frecuente en menores de 5 años. Además, es uno de los tumores es el tumor más maligno de la infancia. Meduloblastoma es grado 4 de OMS. El único tratamiento es cirugía. Lo bueno es que el meduloblastoma se puede resecar casi por completo. Permítanme. Ok, ¿cuál es el punto con el meduloblastoma? Estas cosas son preguntables, que viene del cromosoma 17, que la diseminación es por el espacio aracnoideo, entonces el meduloblastoma puede diseminar, por supuesto que puede diseminar, igual que el ependimoma. El ependimoma era grado 2, este es grado 4, ¿ok? Entonces, en los tres casos, médulo, epéndimo y hemangio, los tres necesitan resonancia de columna vertebral, ¿ok? Es una de las cosas que nos íbamos dando cuenta. ¿Qué más? Nada más sobre medullostomas. Miren, esta es una clasificación que han hecho molecularmente para ver si los medullostomas se comportan igual todos. No, depende mucho de la edad. Si, por ejemplo, este tiene niños, la mortalidad no es muy alta, mientras este que tiene, por ejemplo, pocos hijos, por ejemplo, o sea, a ver, este en niños es mucho más frecuente, este en niños es poco frecuente, este en niños es mucho más frecuente, este en niños es mucho más frecuente. Por eso es el tumor maligno más frecuente de la niñez, ¿de acuerdo? Pero no todos se comportan tan agresivos. Algunos tienen buen pronóstico, otros tienen pobre pronóstico. He ahí la diferencia. ¿Esto les voy a preguntar? No, solamente para que diferencien que cuando aparecen adultos, como este tipo, el pronóstico es intermedio. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un meduloblastoma, tiene que recibir cirugía, radioterapia y quimioterapia. Aquí está un meduloblastoma, grandote, 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 grande, grande, está ocupando el cuarto ventrículo. Entonces, la pregunta o el corolario que siempre ponemos es, si encuentras un tumor de cuarto ventrículo, recuerda, si es del techo del cuarto ventrículo, puede ser un meduloblastoma. Si es del piso del cuarto ventrículo, es un ependimoma. Esto sí viene, esto sí les pregunto, es de dónde se implanta el tumor. En la resonancia magnética voy a escribir que se implanta, digo que es un tumor que impresiona, que se implanta en el piso del cuarto ventrículo, por lo tanto, uno va a marcar que va a marcar si en el piso es ependimoma, ¿no es cierto? Si es en el techo, meduloblastoma. Muy bien, esto estamos hablando de adultos. Ya, tumores más raros. Tumores más raros. El papiloma toxicodrio. El papiloma lo pongo porque es preguntable. Yo he visto un montón de veces que preguntan eso. La verdad es que me parece súper raro porque en todo un año viene un papiloma. Cada 2 años viene un papiloma a operarse, mientras meduloblastomas vienen 10, ependimomas vienen 10, hemangios vienen otros 10, pero papilomas viene uno cada 2 años. Entonces es que esto es un papiloma, es un tumor que está muy, muy lento crecimiento, benigno prácticamente en su completamente, y se parece una palomita de maíz.
que no crece mucho. El astrostoma pilocítico, ¿por qué lo voy a tocar? El problema del astrostoma pilocítico es el tumor más frecuente del niño. El más frecuente en el niño. ¿Y por qué es importante esto del tumor más frecuente en el niño? Porque también a veces vienen pacientes con 17 años, 18 años y que les vuelve a crecer o que no les habían operado o que recién les ha crecido el tumor astrostoma pilocítico. Entonces, es la neoplasia cerebral más frecuente en los niños, ¿ok? Por eso es que es importante acordarse y por eso lo hemos puesto aquí al astrostoma pilocítico. Aquí está un tumor, algo de solidez, un tumor quístico, ¿ok? Un tumor quístico. De acuerdo. Ujú. Entonces, el astrostoma pilocítico es más o menos así. Esta es la presentación típica. O un quiste con un nódulo intermedio. Como usted no dijo que el astrostoma pilocítico era, perdón, que el hemangioblastoma típicamente era un quiste con un nódulo central. ¿Y por qué en este caso nos dice que el pilocítico es igual? Un quiste con un nódulo central. Ahí está la pregunta. ¿Quiste es un astrostoma pilocítico? Si es un adulto, es un hemangioblastoma. Muy bien, hemos hablado de los sintaxiales en general, de los extraxiales en general. Ahora vamos a hablar del tallo encefálico. El tallo encefálico tiene tres tipos de tumores porque, perdón, tiene tres posibles localizaciones: protuberancia, mesencéfalo y bulbo. Los más frecuentes son los de protuberancia y habitualmente van mal porque son tumores agresivos y difusos. Los de mesencéfalo y bulbo que tienen tumor exofítico, se está a punto de salirse, eso sí vale la pena operar, si no es bien complicado resolverlos sin dejar secuela. Muy bien. Entonces, el tema es entender los gliomas pontinos difusos. Aquí, miren, este es el puente, ¿ok? Perdón, este es el mesencéfalo. El mesencéfalo tiene dos características puntuales. Uno es que aquí está el pie del pedúnculo. Y hace un rato les comenté que había una dilatación del acueducto de Silvio, podría producir síndrome de Parín. La dilatación de este acueducto de Silvio puede producir síndrome de Parín. Pum, pum, pum. Muy bien, esta es la foto del mesencéfalo y esta es la foto de la protuberancia, atrás del cuarto ventrículo. Pero miren acá, si sale un tumor aquí y es difuso, pues es complicado poder sacar el tronco sin tener que sacar todo esto y todo lo que conlleva las lesiones que eso produce. Este, por ejemplo, es un glioma de tronco encefálico, ¿ok? Este glioma de tronco encefálico está difuso, es complicado y prácticamente irresecable. En este tipo de casos lo que hacemos es recomendar que simplemente den radioterapia paliativa. Otro tumor de tronco encefálico. Finalmente, en los interacciones vamos a hablar de los pineales. Y los pineales, ¿qué es lo que más tenemos que saber de los pineales? Los pineales, lo más interesante es que, a pesar de que es una glándula bien pequeñita, puede, puede producir diversos tipos de tumores. ¿Ok? Nosotros los clasificamos a los pineales en dos grupos: los germinales y los no germinales. ¿Ok? Y los germinales nos referimos a tumores que típicamente decimos germinoma. ¿Y qué se refieren con germinales? Significa que son tumores que se originan de células germinales, como el coriocarcinoma, que ustedes saben viene de la placenta, ¿no? O el tumor de seno endodérmico, o un teratoma, o un carcinoma embrionario. Esos se llaman germinomas. La gran ventaja de estos tumores es que tienen elevación de alfa-fetoproteína o de HCG. Y cuando nosotros encontramos en sangre o en LCR una elevación marcada de AFP o HCG, sospechamos de tumores germinales. Entonces le damos fuerte a alta dosis radioterapia y usualmente mejoran. ¿Ok? Mientras los no germinales, pues son pacientes que pueden tener en la envoltura o en el sostén, en lo que logra mantener en su lugar a la glándula pineal, pues los astrocitos, ¿no?
o los piñocitos, que son células propias de la glándula pineal. Todos esos pueden darte tumores, entonces es importante entender que la glándula pineal tiene dos grupos, uno es el grupo de germinales y otro el grupo no germinales, y los germinales se diagnostican por exámenes de sangre como alfa-fetoproteína, HCG, mientras los no germinales usualmente salen negativos a ellos y hay que operarlos, y es complicadísimo porque está bien profundo. En resumen, el tratamiento es principalmente cirugía, en casi todos los casos, salvo en gliomas de tallo encefálico que no se van a operar, ¿ok? Y en el caso de células germinales, que también encontramos, si está claro que tiene diagnóstico de qué cosa es, y si no está claro, se puede hacer simplemente una biopsia. En todos los casos damos radioterapia, en todos los que sean grado 2 para arriba, ¿ok? Grado 2 para arriba. Muy bien. Y la quimio se utiliza en los tumores más agresivos como meduloblastoma, como tumores de células germinales. Ajá, hay otra pregunta, pero vamos a usarlo. Sí, pregunta. ¿Alguien levantó la mano? Nadie levantó la mano. Nadie levantó la mano. Muy bien. Entonces, eso era lo que íbamos a presentar en cuanto a tumores infratentoriales. Ahorita vamos a hablar de los intraquillos. Entonces, yo sé que son muchos nombres, que se hace complicado, pero, o sea, cada tumor tiene una característica por la cual es preguntable, ¿no? El medulloblastoma, les dije que el tema es que es el tumor benigno más frecuente, digo, el tumor maligno más frecuente de la niñez, y encima necesita, como es grado 4, tienes que darle quimio, radio y cirugía, ¿no? Mientras el cordoma, que es un tumor grado 1, pero es muy agresivo, pues hay que darle cirugía más radioterapia, ¿no? ¿En qué casos no utilizamos cirugía? Que son una pregunta interesante, ¿no? En los ependimomas no, en los gliomas de tallo encefálico solamente le vamos a hacer biopsia, no le hacemos cirugía, ¿no? Otro caso que en el cual no es necesario la cirugía, creo que en todos los casos, salvo que un tema de tallo, que en general todos van a cirugía, los grado 2, grado 3, grado 4 van a radioterapia, los grado 3 y grado 4 van a quimioterapia. Muy bien, preguntas, muchachos. Todo esto se los voy a compartir, no se preocupen, no es que no voy a quedármelo yo solito. Ok, a ver, son 3:23. El siguiente tema son apenas menos de 15 minutos, son 10 minutos, es bastante más corto porque vamos a tener claro ya lo que estamos haciendo es lo más difícil. Entonces empezamos en 1 minuto, tomen aire, tomen agua, yo también voy a hacerlo. Los voy mirando por si acaso. Me estoy tomando agua porque hace calor. Yo mismo levanté la mano por si acaso me quiero preguntar algo. ¿Alguien nadie más quiere levantar la mano? ¿Nadie quiere hacer el ejercicio de levantar las manos? Para oxigenarse. A ver, en segundos vamos a empezar el segundo tema. Sí, falta un minutito. 3:25, o sea, en 15 segunditos empezamos. Porque además eso también se me va a ir mi batería de la laptop y mi batería del celular. Así que tengo todo para cerrar en 10 minutos. Las preguntas vienen de acá. Las preguntas, yo tengo un banco de preguntas, pero cada vez, no sé para qué, a veces, una vez les daba a los bancos de preguntas. ¿Y para qué les daría? Pero igual me inventaba otras 3 preguntas nuevas. Así, como que darles el banco no resultaba mucho. Pero bueno, al menos sabía más o menos cómo se preguntan. Algo ayuda siempre. O los bancos aprenden un poco más. Bien, ya hemos llegado a los 25. Vamos a empezar la siguiente parte. Pam, pam. Me avisan si se ve intraraquídeos, ¿de acuerdo? Confírmenme si están despiertos. Sí se ve, doctor. Gracias. Voy a apagar no voy a apagar mi cámara para que vean que yo también estoy despierto. En los intraraquídeos, miren, esta es la médula espinal. La médula espinal tiene el grosor de más o menos su dedo meñique. Ese es el grosor de una médula espinal. Súper delgado, ¿no es cierto?
Pero ¿está envuelto en qué? Está envuelto en dura madre, ¿no? Está envuelto en dura madre. Y aquí están obviamente las raíces saliendo, la médula espinal. Muy bien. Esta es una foto de qué? No es de la médula espinal, es de la caudequina. Es una foto, aquí está la dura madre y aquí están las raíces todas sueltas en la caudequina. ¿Ok? Nosotros los intraquídeos, igual que en la fosa posterior, los dividimos en extradurales e intradurales. Ah, ¿cómo? Pero en la fosa posterior, ¿cómo era? Intraxiales y extraxiales. Ok, aquí el límite es la dura. Ok, la dura madre. Si están por fuera de la dura madre o están por dentro de la dura madre. La mayoría de los que están por fuera de la dura madre son metástasis. La mayoría de los que son intradura madre son, hay que ver si son dentro de la médula o solamente dentro de la médula. Digo, dentro de la dura, no dentro de la médula. Entonces hablamos de extramedulares e intramedulares. Y aquí vamos con eso, ¿no? Metástasis lo más frecuente en extradurales, en intradurales, pero extramedulares lo más frecuente en meningioma, que hemos visto la característica del meningioma y los schwannomas alrededor de las células de Schwann. Y entonces uno dirá, pero doctor, las células de Schwann, que no se supone que los oligodendrocitos producen el, la mielina, bueno, espero que reflexionen así, ¿no? Que el oligodendrocito reproduce la mielina en el sistema nervioso central, ¿por qué se llama schwannoma? Porque, ya, ni bien sale el nervio, pasa por una célula, digo, a una zona de recambio. Esta zona se llama zona de Regling. Esa zona de Regling deja de producir los oligodendrocitos y empiezan a producir las células de Schwann, la mielina. Y justo en esa zona hay bastante acúmulo de células de Schwann y es donde la zona donde se presentan schwannomas. Vamos ahí, mira. Este repetitivo. Primero, los tumores extramedulares. Oh, voy a poner mi láser. Láser. Extradural. Extradural. 60%. Intradural, pero extramedular. 30%. Intramedular. Siguiente. Misma idea, mismo concepto. Intramedular. Extramedular. Extradural. Mismo concepto, pero con vértebra. Extradural, intradural, ¿dónde está intradural? Aquí dentro de intradural y intramedular. Mismo concepto, pero esta vez ya, ¿qué síntomas nos dan? Nos van a dar siempre tres tipos de síntomas. Uno es el trastorno motor, dos el trastorno sensitivo y tres el trastorno sfinteriano. Esos son los síntomas de la columna o de la médula espinal siempre. Ejemplo bien bonito y bien claro para que ustedes no se olviden ni se pierdan, la materia no se borra ni se crea ni se destruye, ¿no? Solamente se transforma. Entonces, para transformar su conocimiento, vamos a hacer esto. Esta es una resonancia magnética en T2, ¿ok? Esta resonancia magnética en T2 tenemos aquí una médula espinal, líquido subfluoraquídeo, y aquí se ve la dura madre. Mira la dura madre, cómo se hace bien estrecha contra la médula y luego se vuelve a separar. ¿Por qué? Porque aquí hay una lesión. Y esta lesión es una lesión extradural, fuera de la dura, ¿ok? La mayoría de veces eso es una metástasis, una metástasis. Pero miren esta, las metástasis, ¿de dónde vienen? De los mismos lugares donde siempre vienen las metástasis. Linfoma, mama, digo, pulmón, mama, como siempre, y linfoma se suma mucho en columna. Linfoma se suma mucho en columna. Hace una semana hemos operado un tumor de sacro y resultó ser linfoma. Los tumores de sacro, principalmente, ¿cuál es el tumor de sacro más frecuente? Cordoma. Nosotros creíamos que tenía un cordoma. Entramos, sacamos muestras y era un linfoma. Entonces, el linfoma puede ser metastásico, puede ser primario. El pulmón y la mama vienen mucho del extradural, fuera de la dura, más la mayoría de veces metástasis. Miren este. Igualmente, una resonancia en T2 en plano sagital. Igual médula espinal, líquido subarachnoideo y está la dura madre. Y la dura madre, ¿cómo se abre? Mira, cómo se abre. Pero el tumor empieza a comprimir a la médula espinal. Esto es una lesión intradural, ¿ok? Entonces, ¿qué puede ser? Hemos dicho los intradurales pueden ser schwannomas o meningiomas. Schwannomas o meningiomas, ¿ok? ¿Qué más? Aquí está clarito el tumor, ¿no es cierto? Schwannomas o meningiomas. Schwannomas o meningiomas. Lo más frecuente, meningiomas, ¿no?
Opa. Ya. Vamos a hablar de los intradurales, intramedulares. Miren, aquí está otra vez una resonancia en T2 con una médula espinal aquí, pero miren cómo la médula espinal se separa y hace una lesión intramedular. Esta lesión se llama astrocitoma o se llama ependimoma. Estos también los hemos estudiado, ependimoma, ependimocito, canal ependimario, que pasa por la línea media, por la misma mitad de la médula espinal. O puede ser el hemangioblastoma. Les hemos dicho que el von Hippel-Lindau da hemangioblastomas un montón y da en la médula espinal también. Puede haber metástasis rarísimo. Y el otro tumor que aquí aparece mucho es el astrocitoma, porque tenemos astrocitos. Entonces vamos a hablar primero de las metástasis, que hemos dicho que son la causante más extradural. Y entonces, ¿por qué decimos que hay muchas metástasis extradurales? Porque existe un plexo venoso delicioso, riquísimo, alrededor del canal. Entonces, en estos lugares se implantan los tumorcitos metastásicos y se produce un tumor compresor de la médula espinal. ¿De dónde viene más frecuentemente? Próstata y mama. Son los más osteoblásticos y osteolíticos. ¿De dónde viene el linfoma, pulmón y mama? También. Entonces, vamos a un ejemplo. Fractura vertebral, pero no solamente eso, porque está invadido, por supuesto, sino compresión tumoral de la médula espinal. Compresión tumoral de la médula. Hemos hablado de los intradurales, dentro de la dura. Hemos dicho dos tipos, schwannoma y meningiomas, frecuentemente. Lo más frecuente es meningioma, la mayoría de veces. ¿Ok? ¿Y los meningiomas qué hacen? Los meningiomas generan compresión. Eso es lo que van a hacer, compresión. Aquí miren, por ejemplo, este es un ejemplo clarito este es un esquema, este es el intradural. Aquí está la médula espinal y aquí está el meningioma, dependiente de qué, de la aracnoides, no de la dura madre, pero como ya inició la dura aracnoides y se adhiere tanto a la dura madre que pareciera que depende de la dura madre. Bien, el aracnoides es de donde nace. Y aquí está el tumor. Es un tumor gris. Aquí está la imagen, gris. Tumor gris, blanco. Así es el meningioma. Aquí está una imagen de resonancia magnética de meningioma intradural. ¿Ok? Mientras el schwannoma es interesante. El schwannoma, hemos dicho, de las células de Schwann o neurinomas, igual, crecimiento lento, igual, nacen, son intradurales, pero una particularidad, como estos crecen alrededor de la envoltura del nervio periférico, lo que van a hacer es empezar a salirse con el tumor y van a generar una especie de forma de reloj de campana o reloj de arena. Por ejemplo, así. ¿Ven esto? Miren. Estaba adentro, se sale con el nervio, se intenta acumular y se hace extradural, pero también se hace incluso extrarraquídeo. Entonces, por eso esto se llama la imagen en reloj de arena, ¿no es cierto? Miren cómo se adhiere nace alrededor de la vaina de un nervio. ¿Ok? Y en el intraoperatorio es medio naranja, más que amarillesco o más que plomo, como es el meningioma. Los ependimomas, que son tumores intramedulares dentro de la médula. Ok, son los más frecuentes usualmente. Recuerden que tenemos un canal ependimario en el medio de la médula y ahí es donde nacen los ependimomas. Son bien céntricos, bien céntricos. Pero una particularidad no solamente es eso, sino que tienen en el filum terminal. ¿Qué es el filum terminal? Ya está, nuevo nombre. El filum terminal es una estructura anatómica normal que continúa de la pía madre de la médula espinal hacia el sacro. En el filum terminal, que no necesariamente sería un tumor intramedular, sino es un tumor de la pía madre, existe una variante que se llama ependimoma mixopapilar. ¿Se acuerdan que el ependimoma les dije que en cerebelo, nacía, bueno, en el piso del cuarto ventrículo nacía y era habitualmente grado 2, y este particular es un grado 1, bastante bueno, bastante, digamos, menos difícil de sacar, porque es grado 1 y porque usualmente ya no tienes nada de médula alrededor que te preocupe. Los ependimomas, ¿de acuerdo? Y miren, este es un ependimoma, aquí está la dura madre cortada y está hecho una mielotomía central por línea media y exéresis del tumor progresivamente. Aquí se ve cómo el tumor se encuentra aplastando a la médula espinal. El otro tumor en paralelo, el otro tumor frecuente, el otro tumor en el cual nos vamos a
preocupar es este, el astrocitoma, que también es intramedular, pero este no es céntrico, sino es algo excéntrico, porque no está en el canal ependimario, sino está alrededor en el astrocito. Y es un tumor intramedular más frecuente incluso en la infancia. Cuando encontramos tumores en la infancia intramedulares, pues lo primero que pensamos es en astrocitoma. ¿Ok? Sería el más frecuente si no tuviésemos el ependimoma con filum terminal extra. Y pues la cirugía es el único modo de tratamiento, pero igual radioterapia. Mira, esta es una cirugía, cómo es el tumor, está todo hinchado, se hace una mielotomía, ok, es más excéntrico que el otro tumor y al final se trata de retirar para volver a repararlo. Entonces, esto es todo lo que quería enseñarles. Ahora díganme, ¿qué dudas tienen? Sé que tienen muchas dudas, ¿no? ¿Tienen dudas? Dudas. La primera duda es si les voy a pasar las diapos, ¿no es cierto? Ok. Vamos a ver si tengo las diapositivas para pasárselas para que lo tengan a la mano. Tumores. Acá está, ya, se lo mando. ¿Alguna otra duda? Chicos, dudas. ¿No tienen dudas? No, doctor, todo claro. Todo claro. Yo también cuando era estudiante decía lo mismo. Y no estaba todo claro, ¿no? Pero seguramente tienen otro curso, quieren descansar, algunos almorzar. Recuerden, la idea es repasar varias veces lo mismo, es la única manera que se te queden las cosas.